Una vez consumada la conquista militar del Nuevo Mundo, se creó oficialmente en 1535 el Virreinato de la Nueva España. La cultura de la Europa hispánica fue trasplantada a tierras americanas no solo en la forma de una nueva arquitectura, organización política y económica, sino también por un estilo de vida y costumbres diferentes. La legislación novohispana cubría toda la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, e incluso llegaba a normar algunos aspectos íntimos como la sexualidad. El matrimonio era el único vínculo de pareja aceptado y solo dentro de este podía practicarse el sexo, pero con un único objetivo, la procreación. Y una vez contraído el matrimonio, era obligación de la pareja llevar vida maridable, es decir, que debían vivir bajo el mismo techo, practicar una vida decorosa y mantener relaciones sexuales para poder alcanzar el objetivo de la reproducción. Sin embargo, el adulterio, deseo destructor de hogares, se extendía por toda la sociedad y era compartido por todas las etnias: españoles, criollos, mestizos, mulatos e indígenas. El tipo de relación adúltera podía ser casual o duradera, y en este caso se le conocía con el nombre de amancebamiento. El Tribunal del Santo Oficio era la institución que tenía encomendado vigilar que se cumpliera con los preceptos establecidos, así como atender las demandas de adulterio que se presentaban. El adulterio se perseguía a fines del siglo XVIII a petición del cónyuge ofendido. Teóricamente tenía que probarse, tenía que encontrarse a la mujer o al hombre con la otra pareja, pero en la realidad no fue así. En realidad hubo muchos casos en que las mujeres fueron perseguidas y encerradas en la cárcel simplemente por acusaciones o por celos infundados. Por ejemplo, en diciembre de 1795, Manuel Figueroa, soldado de caballería, demandó a su esposa Josefa Trejo por adulterio. Esta demanda no amilanó a doña Josefa, quien envió una carta al tribunal exponiendo que su marido no cumplía con sus deberes maritales. Las autoridades dictaminaron que no había pruebas suficientes para imponer un castigo a doña Josefa y le exigieron a Manuel Figueroa que cumpliera con sus obligaciones conyugales, es decir, que tuviera relaciones sexuales con su mujer. Las relaciones sexuales de los esposos debían llevarse a cabo con moralidad, sin lujuria, y moderar su frecuencia. A su vez, prevaleció la idea masculina de que la mujer debía entregarse a la relación en los términos demandados por el marido. Por contradictorio que parezca, existe una mayor cantidad de testimonios de adulterios cometidos por mujeres que por hombres. Esta situación se explica porque a las instituciones les interesaba más controlar la vida sexual de las esposas y, desde luego, también por las burlas que se les hacía a los cornudos. Mucho tiempo se consideró que la gran parte de la honra de una familia dependía de la conducta sexual de las mujeres de esa familia. Entonces, el ser una mujer honrada era algo muy importante. Pero también, cuando eras una mujer honrada, era como un elemento de prestigio que podías ocupar a tu favor. Pero sin lugar a dudas, los varones fueron los que gozaron de mayor libertad en el terreno de la conquista amorosa. El adulterio femenino, en cambio, iba mucho más allá de los sentimientos y de la actividad sexual con un hombre distinto al esposo, pues ponía en riesgo el honor de las familias, el linaje y los bienes materiales heredados. En la teología cristiana hay muchísima más permisividad para los hombres que para las mujeres. Los hombres, pues si es adúltero, mijita, pues es que la carne es débil. Pero donde la mujer sea la adúltera, pues así le va. El adulterio se convertía en un escándalo público cuando estaban involucrados altos funcionarios, ministros eclesiásticos o personajes de alto prestigio.
Pero por otra parte, el adulterio era aún más penoso y escandaloso cuando se daba dentro del seno familiar. En 1761, por ejemplo, en Tianguistengo, Hidalgo, Catalina Cisneros vio realizada su intención de contraer nupcias con su novio Diego de Nájera. Sin embargo, la licencia matrimonial tuvo que ser suspendida, porque se descubrió que existía una relación adúltera entre el novio y la futura suegra. Una de las graves consecuencias del adulterio eran los hijos ilegítimos, porque eran ellos los que terminaban pagando los platos rotos. A los ilegítimos, o bastardos, como se les llamaba despectivamente, se les negaba el acceso a ciertos oficios o ascender de cargo, y a través del mecanismo de limpieza de sangre, fueron segregados por la sociedad. Bruno del Puerto, por ejemplo, para reafirmar ser hijo legítimo de sus padres, declaró frente a un juez de la siguiente manera: Soy hijo legítimo, de legítimo matrimonio, de don Nicolás del Puerto y de Antonia Oropesa, ambos difuntos, vecinos de esta ciudad que me procrearon, criándome, alimentándome, dándome el nombre de hijo y yo, el de padre y madre. En el México novohispano, la instancia encargada de regular las causas matrimoniales recaía en la jurisdicción eclesiástica, además del Tribunal del Santo Oficio, puesto que el matrimonio entre las personas bautizadas adquiere la calidad de sacramento, y era esta autoridad la apropiada para regular lo referente al dogma del matrimonio. Por este motivo, entre los bautizados, todo litigio que involucrara al vínculo matrimonial correspondía al juez eclesiástico. Como el contrato matrimonial conservaba sus efectos civiles, el juez secular era autoridad competente para resolver las controversias que surgían entre las partes a raíz de alguna modificación en el vínculo conyugal. Por lo tanto, en cuanto a la separación de los cónyuges se refiere, correspondía al juez secular resolver lo referente a la dote, a la patria potestad de los hijos, a la distribución de los bienes comunes, etc. En la época colonial existía una institución que era la dote. La dote se trataba de que el padre de la muchacha necesitaba tener un cierto dinero y dárselo a ella cuando se casaba, más bien dárselo al marido para que lo manejara, digamos, como resguardo económico para ella. La Nueva España tuvo una legislación avanzada para su tiempo en lo que a adulterio se refiere. Un ejemplo de lo anterior es el caso de doña Francisca Pérez Gálvez, mejor conocida como La Paca. Doña Francisca, quien llegó a ser una de las empresarias de mayor éxito en el siglo XIX, descendía del conde de Pérez Gálvez y su abuelo, uno de los hombres más ricos del mundo, era socio de la mina de la Valenciana en Guanajuato. En 1818, ya en los últimos años novohispanos, doña Francisca presentó una demanda de divorcio contra su esposo. En aquel entonces, solo se reconocían dos causales de divorcio: el adulterio y la sevicia. La sevicia era el maltrato excesivo y cruel hacia el cónyuge. Así, doña Francisca acusó a su esposo de sevicia provocada por sus celos extremos. En general, había mucha violencia doméstica en la época colonial, sobre todo a finales de la época colonial, el siglo XVIII. Entonces, muchas mujeres huían de sus casas, huían de sus maridos y a veces encontraban otra relación. Entonces, el adulterio femenino era como frecuente. El esposo de doña Francisca, don Lorenzo García Noriega, un acaudalado e influyente militar, acusó a su vez a su esposa de adulterio con el conde de Alcaraz, quien era un amigo de la infancia de su mujer.
Don Lorenzo. Conde, Doña Francisca. sería un honor que nos acompañe a tomar el té esta tarde. Sería un honor. ¿Está bien? Por favor. Micaela, ¿nos preparas un poco de té, por favor? Qué gusto que hayas venido. Muchísimo gusto para mí. El marido profesaba una tremenda aversión hacia don Pedro de Alcaraz por la frecuencia y familiaridad con la que se trataban ambos jóvenes. Le va a dar muchísimo gusto, ¿eh? Y convencido de que su esposa le era infiel con el conde, decidió vengar su lastimado honor. Siempre con tan buen gusto, Francisca. Vas a probar el mejor té de tu vida. Ah, ¿de verdad? Oh, sí. Mire, ¿qué es? Es el mejor té de la India. ¿Ah, sí? Siempre has tenido el mejor té. Qué gusto, Francisca, de verdad, ¿eh? Un placer. Gracias, Micaela. Ya te puedes retirar. Con permiso. Malditos desgraciados. Pero don Lorenzo no cumplió su promesa de enviar a esas dos almas perdidas al infierno. El conde de Alcaraz no murió a consecuencia de la alevosa puñalada, ni terminó con los días de su supuestamente infiel desposada como amenazara el marido celoso. En cambio, consiguió que Francisca, harta de los malos tratos y la continua vigilancia del esposo, se defendiera con la demanda de divorcio. En la época colonial sí existía el divorcio, pero era muy poco frecuente recurrir a él, porque además la mayor parte de la gente no sabía que existía. En general, no era un recurso al que acudiera nadie. Más bien, la cuestión se arreglaba pues mediante la huida del hogar. Los hechos hasta aquí referidos y confesados por don Lorenzo prueban con evidencia que ha tratado mal a su mujer y que de este proceder tiránico ha nacido en ella el descontento que la obliga a pedir el divorcio. Y prueban también el temor futuro de que la ofenda o dañe en su persona, que es el otro fundamento singular que debe tener la sevicia, conforme a derecho para decretarse por ella la separación del matrimonio en cuanto al hecho y a la cohabitación. Pero don Lorenzo no era un hombre de pocos recursos, ni económicos ni argumentativos, por lo que sus abogados, para minimizar la gravedad de la sevicia, arguyeron que el infeliz hombre vivía atormentado por la liviandad de cascos de su mujer y por su conducta provocativa y seductora. Desde su punto de vista, esto explicaba sus arranques violentos y de desproporcionados celos. Para demostrar que era un hombre de paz, de ese momento en adelante, dio muestras de autocontrol y suavidad, incluso en momentos tan graves como cuando lo dibujaron con la apariencia de un figurón con cuernos. Para que un acto de sevicia fuera causal de divorcio, debían concurrir simultáneamente 5 circunstancias. 1. Que el acto en sí mismo fuera grave al grado de causar el temor de perder la vida. 2. Que ese temor infundido con una amenaza tuviera muchas probabilidades de llevarse a cabo. 3. Que quien causó ese miedo fuera capaz de cumplir su amenaza. 4. Que esas amenazas fueran constantes. 5. Que el temor de perder la vida infundido por la amenaza fuera también constante. Los abogados de don Lorenzo argumentaron que todo aquello no eran más que exageraciones de doña Francisca, y que si él había amenazado con enviar 2 almas al infierno, fue solo por despecho,
y a manera de desahogo de su traicionado corazón, y que el fracaso en el golpe de puñal contra el conde demostraba que era incapaz de cumplir sus amenazas, como si la puñalada en sí fuera poca cosa. Y para aderezar más la justificación, dijeron sus abogados que si alguna violencia se advirtió en los actos de don Lorenzo, estos quedaban justificados ante los criminales extravíos de doña Francisca. Es de suponer que don Lorenzo no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que demandó a su vez a su esposa por el delito de adulterio. Y la prueba más contundente que presentaron sus abogados fue que doña Francisca había alquilado la casa colindante para ahí mantener sus amorosos encuentros clandestinos. Auxiliada por Joaquín Rivaherrera, don Emeterio Maliaño y Juan José Echeverría, alquiló la dicha casa, la remozó y la amuebló. Pero a decir de sus abogados, el alquiler de este inmueble tenía como finalidad la de tenderle una trampa a su marido, pues deseaba atraparlo en flagrancia al ser citado ahí por alguna de las prostitutas que solía frecuentar. Era común que se persiguiera a los hombres o a las mujeres por adulterio, pero en el caso de los hombres estaba más fácil, porque las mujeres lo perdonaban rápidamente porque necesitaban el dinero que de él provenía para la manutención de la familia. En cambio, las mujeres no, las mujeres sí se podían quedar meses en la cárcel por adúlteras. Esto da la oportunidad a los abogados de Lorenzo para calificar a Francisca de mujer calculadora y con la suficiente maldad y frialdad para planear una trampa de esa envergadura. He aquí aquella tímida que se ponía descolorida y perdía su genio jocoso y afable, y aún el tino con la presencia siempre cruel y tirana de su marido. ¿Y quién con los autos en la mano podrá dudar que la infame casa de don Toribio, lupanara a discreción de la Pérez Gálvez citada arriba y la del número 4 de la calle de los Bajos de San Agustín, han sido los teatros de la deshonra de doña Francisca y del agravio de don Lorenzo con el cómplice Maliñao? Entonces, los abogados de doña Francisca contrademandaron a don Lorenzo por el mismo motivo, el de adulterio, pues consabida en la región era la fama de su marido como fornicario que gustaba de contratar los servicios de las damas de la vida galante. Francisca, venga, ya no esté triste. Descansa un poco. Mire, le traje su bordado favorito, el que tanto le gusta. Es el de flores. Ya no llore. No tengo ganas de bordar. Así se sucedió entonces una larga etapa de dimes y diretes en el caso que nos ocupa, y que se prolongó un par de años en los que se presentaron pruebas en contra y a favor del caso Pérez Gálvez versus García Noriega. Mire, distráigase un poco. El problema fue que en el caso del adulterio, para que las mujeres pudieran salir de la cárcel tenían que tener el perdón del esposo y tenían la obligación de regresar con él. Y además, lo peor era que dependían para su alimentación dentro de la cárcel de los recursos monetarios que mandara el esposo ofendido. Una vez que se presentaban las pruebas de ambas partes en un caso de litigio conyugal, el juez decidía sobre la controversia que le había sido presentada y emitía su sentencia, cuyo contenido debía absolver o condenar al demandado, determinando, en su caso, lo que la parte condenada debía dar, hacer o no hacer y cuándo. Asimismo, esta sentencia debía contener los fundamentos de la resolución y la decisión sobre los costos del juicio, debiendo ser publicada y comunicada a las partes. Aquí se hace lo que yo quiero. Lo hubieras pensado antes. No me levantes la voz. No me levantes la voz.
Señor, corra, niña, corra. No, señor, tranquilo. ¡No te vayas! Tranquilízate. ¡Te estoy hablando! ¿Se puede? ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? Después de cotejar y de hacer un examen minucioso de las pruebas dadas por cada una de las partes, cerciorado de que las declaraciones de los testigos que aludían a la infidelidad no eran concluyentes, el promotor determinó que ni a Lorenzo García Noriega ni a Francisca Pérez Gálvez se les podía probar que hubieran cometido adulterio, y por lo tanto, no había lugar al divorcio solicitado. El adulterio a fines del siglo XVIII no podía ser permitido desde el punto de vista del Estado porque alteraba el orden social. Y desde el punto de vista de la Iglesia, pues era un pecado. Las reflexiones del promotor encargado del caso, fundamentadas en todos los incidentes que ambas partes mencionaron en el juicio, fueron el que no podía declararse legalmente cuál de los dos cónyuges hubiera dado causa culpable para el divorcio. Concluyó que ninguno de los dos probó la deshonra de una infidelidad, que hubiera sido causa justificada para la separación del matrimonio. Pero finalmente reconoció que la recíproca aversión notoria entre los cónyuges podría llevar a mayores males, por lo que para evitar un final funesto, decidió que se debía determinar indefinidamente y no por tiempo cierto la separación de los cónyuges y cesar la cohabitación de los mismos. Así, mandó se alzara el recogimiento en el que se encontraba, desde el inicio del juicio, a doña Francisca Pérez Gálvez, en el convento de Jesús María, y fuera entregada a sus cristianos padres, quienes serían ahora los responsables de cuidar de ella. Para que con su compañía y honrada conducta cese toda duda y motivo de resentimiento y, como se espera, se tranquilicen los ánimos exacerbados de ambos cónyuges. Si tú eras un hombre honrado y tenías una casa, podías recibir a mujeres que trabajaran para ti en el servicio doméstico y tú vigilabas su conducta. Eso era una casa de honra. Sin que se entienda hacer declaración que en manera alguna denigre la honrada conducta, ni lastime el buen concepto en que hasta aquí se ha tenido generalmente a una y otra parte, debía declarar y declaraba divorcio absoluto entre el señor coronel don Lorenzo García de Noriega y la señora doña Francisca Pérez Gálvez, su esposa. Y mientras ésta se mantenga separada de su marido, debe vivir en una casa honesta. Este no era el final que don Lorenzo deseaba, pues al no probarse la infidelidad de su esposa, él tenía por obligación que devolver el monto de la dote y restituirle los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio. Así, los abogados de García Noriega enviaron un escrito con el que se inconformaban con la sentencia, pues si ambas partes eran culpables de adulterio, no se podía dar el divorcio según dictaban las leyes de aquel entonces. Por lo tanto, si el provisor o juez dictó el divorcio, una de las partes tenía que ser forzosamente culpable de adulterio. Pero la petición fue negada a don Lorenzo, con el argumento de que el juez no está obligado a explicar más las razones o motivos de su fallo. Los castigos más comunes para el adulterio fueron encierro, confiscación de bienes, multas económicas, vergüenza pública, azotes, trabajos forzados. Incluso algunos adúlteros se vieron obligados a caminar entre el público vistiendo una coraza blanca en el pecho. El adulterio podía desencadenar conductas peligrosas, difíciles de controlar y de consecuencias fatales. La crueldad extrema, la locura, los celos extraviados, el repudio social y la venganza fueron algunos de los sentimientos que afloraban por esta causa. La violencia era llevada a tal extremo que el ofendido podía atentar contra la vida de su cónyuge. Así,
El adulterio fue la causa de que ocurrieran una buena cantidad de uxoricidios, es decir, la muerte causada a la mujer por su marido o viceversa. Por lo tanto, en un caso de adulterio probado, no es de sorprender que la mujer fuera la que llevara la peor parte.